Bueno, gabon guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Gaur hasiera emango diogu etnografia jardunaldiei. 41 urte pasa dira. Eta ez dugu uko egin konpromiso honi. Buenas noches a todas las personas que han acudido a estas 41 jornadas de etnografía. 41 años pues manteniendo esa constancia por la cultura material tradicional de nuestro país. Y en esta época de COVID, pues continuamos firmes con ese compromiso. Por ello le quiero dar las gracias a Fermín Leizaola por haberlas mantenido, también al Museo Sant Telmo, que nos ha dado, como siempre, la posibilidad de estar aquí en esta infraestructura, que ahora es más compleja de gestionar, y a quienes nos ayudan siempre en este camino, que es el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y a todos ustedes que suelen ser fieles a estas jornadas. Hoy nos va a hablar sobre cencerros y cencerreros en Euskal Herria. Y nos puede parecer algo exótico, pero haciendo una reflexión de lo que nos ha pasado este año, cuando estaba todo el tráfico parado, cuando no había el ruido de los motores, oíamos el sonido de los pájaros. Nos parecía que Donosti y nuestro casco urbano era diferente. Estábamos empezando a oír algo y no nos dábamos cuenta de que detrás de todo eso lo que estaba era el silencio, la naturaleza con sus sonidos. Y si habríamos quitado las luces eléctricas que teníamos en nuestro casco urbano y habríamos dejado solo a la luz de la luna o las neblinas que tenemos aquí, la oscuridad habría sido lo más natural y sostenible del mundo. Y siguiendo este discurso, resulta que cientos y cientos de años, siglos y siglos, nuestros antepasados han inventado cosas tan maravillosas como los cencerros, para controlar lo más preciado que tenían, sus ganados, sus ovejas, sus vacas, sus yeguas. El sonido se transmitía en ese paisaje del silencio. Y eso, con tanto smartphone, con tanta televisión, con tanto megafonía que tenemos, lo hemos perdido. Y por eso estos objetos de aquí maravillosos, que están aquí quietos, pero eran algo vivo y era un invento mágico. El sonido trasladaba dónde estaba toda aquella riqueza y por ello, pues, que haya personas, que haya investigadores que nos hablen de estas tradiciones de toda la vida, pues es una maravilla, ¿no? Y yo, sin más, le dejo la palabra a Fermín, que con estas cosas del día a día, cosas cotidianas que son parte de nuestro patrimonio cultural y parte de nuestra identidad, que los vemos ahora tan lejos, como estamos viendo lo que pasaba antes de este marzo, lo estamos viendo ya con cierta lejanía, sin embargo, pues son parte de nuestra identidad tan desconocida que tenemos. Por eso, con Fermín Leizaola, que es un maestro de la etnografía de Euskal Herria, pues es un placer y agradecerte una vez más que hayas organizado todo esto aquí en el Museo Sant Telmo y a todos ustedes por haber acudido y por seguir firmes con este compromiso. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juancho, por tus palabras de introducción. Y yo no voy a repetir otra vez que les agradezco a ustedes que vengan con esta situación tan especial que vamos a mantener durante mucho tiempo. Bueno, sin más voy a introducirme en el tema de cencerros y cencerreros. El cencerro es un objeto, haciendo una definición, es un cencerro que en esencia es una chapa de hierro, que doblada y convertida en una especie de tubo se convierte colgando del interior
de ella una anilla y de ella un badajo, hace que suene. Pero claro, ese cencerro pues suena muy poco, de muy poca calidad, y además se estropearía muy rápidamente porque se oxidaría. Por tanto, el cencerro ha pasado una serie de fases desde su origen, porque hay que decir que el origen del cencerro no es de ayer. Ya pueblos de Oriente Próximo y Oriente Medio, en épocas anteriores a la época romana, usaban cencerros para sus animales, y entonces, por lo menos los que tenemos constancia, no eran de chapa de hierro, sino que eran de campanillas de bronce. Los latinos a ese tipo de cencerro le llamaban tintinabulum, de tintine, que quiere decir sonar o vibrar, ¿no? Y esos cencerros en forma de campanilla, que veremos luego en alguna de las diapositivas, bueno, de las imágenes que vamos a proyectar, pues no han evolucionado, porque justamente un arqueólogo de Aranzadi, que es Jesús Tapia, el pasado día me dejó una campanilla que había encontrado en una zona de excavaciones ahí en la zona de Jordania, y que igual no era de época prehistórica, pero sí es muy antigua, porque yo consultando libros y bibliografía he visto muchas veces campanillas que casi no se distinguen de alguna de las que tenemos ahí, que son totalmente de bronce. Antes era cobre, pero luego bronce o latón. Las modernas las hacen de latón, o sea, una aleación de zinc y cobre, ¿no? Entonces, este elemento que produce ruido no solamente es el ruido que avisa, que da a conocer al ganadero, al pastor, al arzaya, al beizai, al beorzale, que en qué lugar se encuentra su ganado, sino que además es un elemento que tiene otras funciones, unas funciones de preservación, de protección, porque el sonido protege contra maleficios, ahuyenta a los maleficios. Por eso el tañido de las campanas, pues es un tañido que dicen que conjura las tormentas, conjura los rayos. Hay algunas campanas especializadas, como puede ser pues la campana de la ermita de Santa Marina en Asteasu, que dice que los niños que tienen malos sueños o que lloran mucho, pues se les pone donde la boca de la campana, se hace toques y igual le dejas sordo al niño, pero bueno, dicen que es bueno para conjurar esos males, ¿no? Hay otras campanas muy verdaderamente importantes, como puede ser pues las campanas que tienen forma sobre todo de cencerro y que es tan famosa, que es la campana de St. Patrick en Irlanda, ¿no? Es una campana que pesa muchos kilos, no es como las que pueden portar nuestros animales, pero que tiene la misma forma que los cencerros, el tercero que está aquí a mi izquierda, ¿no? Ahí. Y quiere decir que esto viene desde tiempo inmemorial. En todos los ritos litúrgicos existe la campana del viático, la campanilla. Bueno, ahora ya a misa parece que va poca gente, pero antes, cuando había la misa mayor, pues el monaguillo llevaba un artefacto que eran las campanillas, y que tenía 4 campanas y una en el centro, y que había una cierta especialización en el monaguillo cuando tocaba, en la elevación y en la consagración y en algunos... Bueno, quiere decir que la campana es un elemento que no solamente es funcional, oye, es para saber dónde está el
el rebaño, dónde están esas bestias que están pastando libremente por el monte. Tiene otras funciones. El cencerro, a su vez, pues aparece en algunas cosas tan cercanas a nosotros como puede ser la Andramari de Aránzazu. La Andramari de Aránzazu, cuando por fin le quitaron esos horribles faldones que les ponían a las vírgenes, pues sobre el espino, sobre el Aranzazuri, pues tenía colgando un cencerro, y es un cencerro pues que es muy antiguo, es muy antiguo. Yo he estado consultando pues a franciscanos y a personas que conocían la historia de Aránzazu, y no me han sabido decir de qué época es cuando aparece en la iconografía de la imagen de la Virgen de Aránzazu el cencerro. El fray Adriano de Lizarralde, ese que colocó los árboles para no perderse en la campa de Urbía, pues ese tiene 2 tomos dedicados a Andramari, ¿no? Y el tomo dedicado a Guipúzcoa, pues no, tampoco habla de la campana esa, de dónde proviene. Parece que es de tiempo inmemorial, estaba ahí y está ahí. Pero bueno, es una campana que nos pone en contacto con esa historio-leyenda de la aparición de casi todas las vírgenes. Tienen una leyenda con una aureola, a Rodrigocho de Balzategui, que estaba apacentando las ovejas en el monte, en las laderas del monte Aloña, pues se le apareció la señora, o sea, la Andramari, y encima de una aranza. Y entonces, a partir de ese momento, se recogió esa imagen, ese irudi, y se llevó a lo que es el santuario, que es pues, de lo más antiguo de Guipúzcoa en cuanto a instituciones conventuales de Guipúzcoa, ¿no? Bueno, el cencerro en general tiene muchos nombres, en general en euskera, tiene muchos nombres. Yo voy a citar los más normales, pero que son nombre genérico: Arrana, Zintzarri, Chincharri, Yoale, Joare, Garea, Falea y Yoarea. Todos esos son nombres que recibe el cencerro en diferentes áreas dialectales de Euskal Herria. Al cencerrero, al personal que se dedica a hacer cencerros, al oficio, a ese se le llama, en diferentes zonas, se le llama yoareguille, zintzarguile, gareguile, que luego en unas coplas que recogió el padre Jorge de Riezu, que era capuchino y que estaba en Lecaroz, pues las coplas sobre Ituringo Aroza, que ya intentaré leérselas un poco, ¿no? Para hacer un cencerro en general, los talleres que he conocido yo de cencerreros eran herrerías muy humildes. Una fragua con un súa, con el sutegui, un fuelle que se accionaba con la mano izquierda, mientras con la derecha se manipulaba el cencerro que se estaba cociendo para darle el baño. Luego un yunque, luego un singuri, que es un yunque especial para poder moldear bien el cencerro, un martillo de bola, un cincel para poder hacer un agujerito sobre la chapa, y luego una isturra que es una tijera para chapa, es una tijera muy fuerte, con la cual se recorta eso. Y luego, como elementos para poder hacerlos,
para que todos sigan una pauta y sean más o menos iguales. En artesanía nunca las cosas son una igual que otra, pero si sigues unas medidas, al producto final pues tiene un parecido que puedes numerar, del número 4 al número 17, cencerros enormes de grandes, ¿no? Bueno, pues es esta aisturra pues es muy fuerte y suele tener una barra de tubo para hacer más palanca y poder cortar, la chapa de hierro que previamente con un punzón de acero se ha trazado sobre una plantilla de los diferentes tipos de cencerros que se van a hacer. Ese es el elemento, carbón vegetal, por supuesto, y luego barro fino, que se mezcla o con hierba seca o con cascarilla de trigo o de cebada para hacer una masa y poder envolver al cencerro, al cual se le va a dar un baño de fundido de latón o de cobre o de bronce, pero generalmente de latón. En épocas de escasez, pues el latón era difícil de encontrar y el latón pues lo compraban los cencerreros pues a chatarreros, que se recogía, imagínense ustedes qué épocas, y yo la he conocido esa época, en que las bombillas, la ampolla de cristal se rompía y quedaba el casquillo con su rosca, y eso se machacaba y se iba llenando un saco, y cuando se tenía mucho, pues se le vendía al también se aprovechaban las vainas de las balas, pues que después de la guerra del año 36 al 39, pues había muchos sitios en donde se encontraban muchas vainas de fusilería, ¿no? Y de pistola. Esas vainas son de latón y esas también se machacaban y se usaban para dar el baño a los cencerros. Y ninguna otra cosa más. Eso es el taller del... Bueno, unas tenazas también, se me ha olvidado decirlo. Bueno, pero ¿qué cencerreros ha habido aquí en Euskal Herria? En el siglo XX, no vamos a retrotraernos más. Pues tenemos que en el Betea había un cencerrero, en Zubieta había otro cencerrero que tuve la suerte de conocerlo yo, que se llamaba Marcelino San Miguel, y que alguno de ustedes igual habrá visto una película que hizo Julio Caro Baroja con su hermano Pío Caro, que se titula Navarra Cuatro Estaciones. Y en esa película Navarra Cuatro Estaciones aparece Marcelino San Miguel en Goizueta en Zubieta, mejor dicho, haciendo cencerros. En Zubieta. Bueno, falleció hace muchísimos años. En Ituren también había cencerrero, pero también falleció poco después del año 36. En Garzain también había. En Sabando, que es Álava, también había cencerrero. Y lo cita Barandiarán en sus obras completas, en una de esas giras que hacía desde el seminario, que era profesor del seminario de Vitoria, y entonces, pues Sabando es un pueblecito de la cuadrilla de Maeztu en Álava, y este hombre llegó a Sabando y preguntando, pues por cuestiones etnográficas, le dijeron, sí, aquí justamente hay un cencerrero que además trabaja en una cueva, la fragua la tiene en una cueva, y no es exactamente una cueva, sino es un abrigo roqueño, una especie de visera. Yo he estado en 3 ocasiones allí para ver el lugar y saber más sobre el cencerrero, y la última vez ha sido hace un mes, y bueno, se me cayó el alma a los pies, porque lo que yo conocía del taller del cencerrero, que se veía todavía el pozo para enfriar los cencerros y
un murete donde estaba, pues perimetralmente estaba recogido el fuego para hacer el cencerro, pues se había convertido por arte de Birle y Birloque en una especie de choco de jóvenes, en donde pues ahí pues había, por lo que vi, pues había botellas de licor, había enormes pilas de cerveza y hasta había un sillón de 3 plazas de estos de similcuero allí pues para pasar las tardes de verano, otoño, placenteramente, ¿no? Pero de lo que era el taller del cencerrero solo que quedaba un pelín de murete, un pelín de murete. Bueno, luego ahí trabajó un cencerrero que se llamaba Leandro Pipaón y su yerno, que era Juan Arlucea, que eran de Oteo, pero que vivían en Sabando. Luego había en el Gorri también, el Gorri que es el Gorriaga, también en Malerreca también había cencerrero. En Nazar también había cencerrero y en Ancín también había cencerrero, que es en el Valle de Ega. Y en Baja Navarra localicé un cencerrero en Donezar, cerca de Don Ivánio Garazi. Hoy, ¿qué cencerreros hay en Euskal Herria? Pues en Euskal Herria en este momento hay 3 cencerreros. Uno en Goizueta, que es Jesús María Pezechea, hijo de José Antonio Pezechea, recientemente fallecido, con mucha edad, en Goizueta. Y Jesús Mari, que tiene de apodo Belaco. Luego, en Lecumberri, un hermano de José Antonio, que montó su taller en Lecumberri, cerca de la estación del Trenchiqui. Bueno. Y luego está otro famoso centro cencerrero que es Iturgoyen, en donde hay, pues he visitado multitud de veces. Iturgoyen es un pueblo que está en la ladera sur de la Sierra de Andía y que pertenece al Valle de Guesalaz, en Navarra, Tierra Estella. En ese pueblecito que vive muy poca gente, pues desde por lo menos hace 100 años, pues hay un cencerrero. Ya últimamente estaba Epifanio Lazcano, que ha fallecido con más de 90 años hace 2 años. Está ahora su hijo, que sigue la tradición. Tanto el cencerrero de Iturgoyen como el cencerrero de Goizueta, yo los he conocido con horno y Marcelino San Miguel con fragua alimentada por carbón de leña, cosa que era bastante complicada encontrar. Leña de madera de haya o de encina, que todavía tiene mayor poder calorífico para poder hacer los cencerros. Porque estos cencerreros ahora han pasado a horno eléctrico o horno de gas. Bueno, ¿qué cencerreros hay fuera de Euskal Herria, más o menos en unos entornos un poco amplios? Pues hay uno que es famosísimo, porque es el que verdaderamente suministra esos enormes cencerros ventrudos y apucherados que pueden contener pues 15 o 16 litros de agua en su interior, y que son los que portan los chunchurros o yoaldunak de Ituren e Izubieta durante el inicio del carnaval. Esos los hacen la familia Daván en Nai. Nai es un pueblo que está cerca de Lourdes, en la zona de Bearn, y que tiene desde 1795 tiene un establecimiento de fabricación de cencerros. En Teruel conocía un cencerrero, en Mora de Rubielos. En La Rioja conocí el sitio donde hacía los cencerros, pero ya no le conocía a él personalmente, en la zona de Santurdejo, cerca de San Pantaleón de Losa, no sé si conocen. En Ciudad Rodrigo había varios
varios cencerreros. En Chamonix había cencerreros que hacían cencerros muy diferentes de estos. En Étara, que es un pueblo de la isla de Sardinia, en Italia, estuve un año allí, bueno, en un año estuve ahí unos días y estuve en un mercado en donde había algunos artesanos y entre ellos había un cencerrero, pero que tenía un curiosísimo yunque para hacer el abombado, el estirado de la chapa de hierro y convertirlo en esos cencerros ventrudos, en Étara. Y luego en Almansa, en Albacete, también ha habido cencerreros. Bueno, la tipología de los cencerros, y no voy a pasar demasiado tiempo, pues están un poco aquí señalados. Estos dos son dumba chiqui, dumba, lo otro son realeras cuartizos, el otro largo tubular es un cinzarri larría, luego una calasca, y luego los otros son una calasca también, y los otros, algunos les llaman arandinas. Por ejemplo, ese lo compré en una feria que he solido estar muchas veces, y este el feriante que me lo vendió, que está hecho artesanalmente, pues me dice, no, esto es lo que le llamamos nosotros arandinas, o sea, que viene de Aranda, de la zona de Aranda, porque también hay algunos cencerros que tienen hasta casi nombre propio, hay cencerros que llaman vitorianos. ¿Por qué? Porque es el estilo que pedían los de los pueblos de los alrededores y usaban los ganaderos de esa zona. Pero para no pues, dormirles, pues les voy a solamente citar. Hay cencerros que se llaman cañones, pampaliñas, vitorianos, metala, calambría, quesquillac, cuartizo, carnelera, truco, dumba, zumba, esquila y cimbal. Bueno, eso entre los que... Pero los tres tipos verdaderamente distintos son la dumba, la calasca y el cinzarri larría, ese tubular. Son los tres diferentes. Y luego el chincharri pequeño y la pampaliña que usan pues, para los perros de caza para que toquen. Bueno. Pero un cencerro no toca si no tiene badajo. El badajo es una pieza elemental para que el golpeteo, que tanto la madera, el hierro, el hueso o el cuerno golpee sobre la chapa y produzca ese sonido. A eso se llama badajo en español. En algunas zonas castellanas y también de la zona de fabla aragonesa, le llaman batallo. Y nosotros a eso le llamamos mingain, que es lengua, porque efectivamente un cencerro sin badajo no habla. Bueno, de tal manera que hay algunos dichos que hacen referencia a eso y que luego les iré diciendo. Los materiales que se han empleado para hacer los badajos son diversos: madera de encina, madera de roble, maderas duras de boj que ha crecido en vertiente norte y en zonas sombrías, o sea que tiene un crecimiento muy lento y por tanto es una madera durísima, maderas de durillo, y luego hueso, y el hueso, yo he visto badajos de hueso, pues los más normales para ovejas se hacen con canilla de hueso, con hueso largo de la pata de los óvidos, ¿no? De las ovejas. Y también huesos largos de burro o de yegua, para cencerros más grandes. También he visto, y es muy normal, el uso de badajos con pitones de cuerno.
pitones de cuerno de vacuno o de toro, la zona que es todo macizo, esa produciendo esto es un pitón de un cuerno, y todo esto es macizo. Aquí viene la parte del cuerno que sirve para muchas cosas, para hacer vasos, para hacer colodras, para hacer seapotos, para hacer muchas cosas con un cuerno. Ahora no, todas estas cosas pues no se hacen. Pero esto es un badajo que golpea a un cencerro grande, para yeguas o para vacas. Y luego están los de hierro. Los cencerros pequeños llevan un alambre de bastante diámetro de hierro colgando de la argolla interior, de la carolla barrúcula, que es como se llama, el interior de esa argolla, porque luego hay la carolla superior o asa, que es por donde se mete la correa del collar que sujeta se envuelve sobre el cuello del animal, o la cañabla o ustaye, que es como se llama, que es este. Este es un ustay hecho por un amigo mío que falleció hace muchísimos años, Pachi Beistin, Pachi Goicoechea, de Ataún, y es así. Bueno, también se ha usado como madera dura el espino blanco, el Crategus monogina o Crategus oxyacantha. Esto calasca ya hemos visto. En algunos sitios a la esquila le llaman cimbal. Cimbal. A la dumba, que es estas dos primeras son dumbas, no muy grandes, no son como las de Ituren y Zubieta, pero son dumbas para oveja. En Zuberoa, con ese dialecto sonoro y precioso, pues le llaman con el nombre de kukushula, kukushulok, kushkuyua. Bueno. Y a las calascas, que son las cuadradas, las que tienen a calasca, a esa le denominan joaltia o metale. En zonas del Pirineo navarro, donde se hace trashumancia, no trasterminancia, sino trashumancia, pues hay estos valles pirenaicos, Ansó, Hecho, ya en Navarra, Roncal, Salazar, Aezcua, Romanzado, Raúl Alto, que tienen o han tenido, porque ahora están casi despoblados, y yo he conocido Ansó con 60.000 ovejas. Ahora en este momento no sé si se podrán contar 8.000. Pues estos rebaños, que eran de 2.000 cabezas, cada propietario tenía 2.000 cabezas o 1.500, pues tenía que desplazar desde los puertos del Pirineo hasta la zona de la Bardena Real, en el sur de Navarra, 150 kilómetros en 5, 6, 7 etapas, según como fuese, ¿no? Y entonces a estos cencerros grandes y elegantes, que son más grandes que estos, que llevaban los guiones, los carneros guiones y algunas ovejas que son las que inician la marcha de esa enorme polvareda que sacan cuando empieza a funcionar toda la cabaña, que es como se llama, o la cabañera, ¿no? Pues a esos ellos les llaman trucos. Si son más pequeños, truquetas. Y si son todavía más pequeños, truquillos. El tema del cencerro, ya pasando a cosas que es en torno al cencerro, pues hay en la Sierra de Sarbil, hay en la zona pues cercana a Echauri, donde está el Cristo de Sarbil, pues cerca hay una peña caliza, que tiene en su parte superior, en la cúspide, tiene una cruz
una cruz que es la Cruz de los Cencerros, la Cruz de los Cencerros, y que se puede leer la fecha de 1728. Algunas expresiones que se han utilizado para decir pues una cantidad de ruido de los rebaños que pasan, pues se llama cencerrada o cincerrada. Una cabañera de un propietario, hay que decir que los que llevan esas ovejas no son los propietarios, son generalmente pastores a sueldos con un mayoral, los que llevan esos grandes rebaños de 1.500 a 2.000 ovejas, ¿no? Y entonces eso va organizado 3 o 4 cuartizos, que son cencerros grandes que llevan los chotos, y aparte la truca y el cañón. Y luego algunos otros cencerritos pequeños, pero no llevan los 1.500, porque el cencerro es un producto carísimo. Es más, ha habido épocas pues tanto en la Sierra Andía, Urbasa, Encía, Aralar, en donde pues algunos malvados se han dedicado a robar cencerros, porque tienen un precio importante, ¿no? Algunos dichos que hacen referencia a cencerros pues son muy antiguos y están ya recogidos, pues por ejemplo, en el libro de Proverbios de Ollenart. Y dice, cinzarri mihi gabea paretaco ondatuco, que hace alusión a que el cencerro que no tiene badajo se oxida, se estropea, no sirve encima de la pared, porque cuando se ve que estás en la escorta o donde recuentas el ganado y te encuentras con que la oveja ha perdido el badajo, dices, a este le quito, le libero y lo dejo ahí. Si no le pongo inmediatamente o en poco tiempo un nuevo badajo, ese cencerro se abandona y se estropea. Idi zarrarí arran berrí, a buey viejo cencerro nuevo. Haciendo alusión a las coplas estas recogidas por el padre Jorge de Riezu, dice, Ituringo arotza, erramun joaquín, asarre omen zaude zerendegun jakin, santurik ez laiteke fiatu zurekin, San Cristobal urtuta joaliak egin, joaliak, que hace, con los santos hace cencerros. Otra, dice, Ituringo garaile, aquí ya no le llama joaliak, sino garaile, o sea que es el hacedor, el cencerrero. Ramuncho Joaquín, asarre omen ziran, zerendudan jakin, confesa zaite ongi, erretorarekin, ez dute zer fidatu, santu ez jurekin. Bueno. Fuera. En Leiza, por ejemplo, al cencerro La Ría, ese cencerro le llaman Joalborra. En Huesca, pues hay la esquila, que es el lau esquiñecoa, y bueno, en Alegría de Oria, en Alegui, que le llaman, el apodo que tienen los de Alegui, le llaman Chincherrie, porque había hasta el primer tercio del siglo XX, del siglo pasado, había un herrero que se dedicaba a hacer chincharris, pero que además hemos tenido la suerte, claro, ahora fotografía saca pues cualquiera, tenemos con los móviles, con máquinas fotográficas, los niños tienen máquinas, bueno, pero antes una fotografía era una cosa muy costosa y muy rara. Entonces, que alguien se haya dedicado en 1905 a sacar una fotografía a un señor que está sentado en la acera delante de su taller haciendo cencerros, pues es una cosa pues digna de haberla valorado y de valorarla. Bueno, pues había un cencerrero que en un álbum precioso que apaisado, que es una maravilla, es una joya fotográfica porque nos ilustra de toda la industria que había en 1905 en Guipúzcoa, de todos los pueblos de Guipúzcoa, con sus ayuntamientos
con todos ellos, con sus nombres, apellidos, la capa del alcalde y de los concejales, algunos con sombrero de copa, y no iban disfrazados, sino que iban porque iban vestidos de ceremonia, como debe ser. Ahora cualquiera aparece con un niqui o no sé qué, y es el alcalde, y bueno, esas cosas que ocurren ahora. Y entonces el Cinzarguille este de Alegui, pues está fotografiado concretamente en el pueblo que hace referencia, Alegui, entonces se llamaba Alegría de Oria. Una joven investigadora que ha trabajado en Aranzadi, Yone Zuloaga Música, pues vio la fotografía esa, hizo una pesquisa en Alegui y encontró algún pariente lejano que había conocido, porque yo he estado muchas veces allí en Alegría, y en Alegría tanto en el hogar del jubilado, que es pues un sitio donde suele haber gente no muy joven, sino gente ya que tiene poco talludita, y entonces preguntar allí, bueno, pues estaban jugando al mus o echando la partida o leyendo el periódico, no me hacían ni puñetero caso, y no, en las muchas veces que he ido, no he podido sacar el nombre de ese Chincharguille, y ese se llamaba Norberto Echevarrena Mújica, fallecido pues, hace 100 años. Bueno, cuando pasa un gran rebaño trashumante, pues la gente se asomaba a las ventanas. Ahora es noticia de televisión y de medios de comunicación el que pasen las cabañeras y las cañadas por la puerta de Alcalá de Madrid, donde está el mojón número 1, y en uno de los bordes de esa plazoleta hay el mojón que pone Cabañera, que es el lugar de paso de los rebaños. Pues entonces la gente se admiraba viendo los rebaños. Fíjate, el rebaño de Capel, qué bueno está, qué bien, qué limpio está, qué estupendas van los machos cabríos, los mardanos, los tal, con sus grandes trucos. Y entonces se decía, vaya cimbalada que viene, vaya, porque estaban tocando un sonido muy, muy fuerte. Eso ahora pues ya, nada. También Ollenart, en sus proverbios, hace referencia a Cinzarri, en una frase, un proverbio que concretamente es el 436, que dice: Napoleón en soldatu Cinzarri handia kikoak. ¿Por qué? Porque es un ejército elegante e importante, que es de cencerro. Bueno, voy a terminar con esto, con algunas costumbres en torno al cencerro. Su tañido, como he dicho, ahuyenta al maligno y a los horrores. Si las ovejas hacen sonar demasiado los cencerros, es que vienen nieves, presagio de que viene cambio de tiempo y nieves. Si las caballerías en la cuadra no tañen el cencerro, habrá nieve pronto. En Luzay de Valcarlos, según Resurrección María de Azcue, para que los maleficios no cayeran sobre una casa, se solía colocar dentro de un cencerro un trozo de laurel bendito, o sea, que estaba bendecido el día de Ramos, y luego le echaba agua bendita, se cerraba el cencerro, y de esa manera se tenía como
talismán o amuleto. Nosotros y yo, a lo largo de mis pesquisas durante más de 60 años sobre el tema de pastoreo, pues en muchísimas ocasiones he comprobado que los pastores, los de antes, que todavía queda alguno, pero que ya tienen más de 90 años, los que yo empecé a conocer con 30 años, pues cuando van a subir al monte, para que no haya maleficios sobre el rebaño, eso de poner una oveja negra, pues también ponen un cencerro pequeño que van a buscar a la parroquia de San Juan Bautista de Olaverría unos evangelios, que es una hojita con una serie del ritual romano para conjurar maleficios, o si no, iban a San Bernardo de Barría en la zona de Álava, cerca de Narvaja, y ese papelito que le daba después, previo a haber pagado una pequeña limosna, pues se doblaba y se doblaba y se doblaba, se plegaba en varios pliegues, se metía dentro de ese cencerro y con un martillo se aplastaba la boca y se doblaba la boca y se le colocaba con un collarcito, con un collar de madera, una canabla, en el cuello de una oveja, para que protegiera a todas las ovejas. Eso se llamaba cuchún, que es amuleto. Cuchún. En otros sitios lo que se hace es que ese cencerro que está bendecido se hace pasar por debajo en una zona estrecha, entre calles, entre dos casas en pequeño pueblo o aldea, y se hace pasar al rebaño que pise ese cencerro bendecido con agua bendita. Bueno, Barandiarán y Resurrección María de Azcue hablan de que en la primer tercio del siglo XX, por Guipúzcoa, por el Goierri guipuzcoano, se paseaba de caserío en caserío un mendigo que llevaba un cencerro que le llamaban cencerro de San Antonio. Y ese cencerro llevaba una misión, que era, tocaba la puerta del caserío, le abrían la puerta y decía Ave María Purísima, que era como se solía decir con las entradas en los caseríos, y pedía un jarro de agua. Ponía el jarro de agua, lo echaba en el cencerro y lo volvía otra vez a la jarra. Y ese agua lo llevaba a pozales para dar de beber al ganado vacuno y al rebaño que había. Con ese agua metido en un ramo se asperjaba al rebaño para protegerlo contra enfermedades, maleficios, mal de ojo, veguiscos, etcétera, etcétera. Eso mismo ocurría en el valle vizcaíno de Arratia, Dima, Ceanuri, Tea, bueno, todos esos pueblos que hay. En la Sacana, Barranca y Burunda, en Urdiain, en los años 70-80 he conocido yo a los mozos, mozalbetes, mejor dicho, y chicos, chavales más jóvenes de 6, 7, 8 años, portando cencerros o con collares de cuero puestos atravesados o en bandolera, el día de Epifanía, el día de Reyes, sonando por las calles para conjurar los maleficios. Pero también recogí en el valle de Gistein, que está en la zona del Pirineo oscense oriental, Plan, San Juan de Plan, Gistein, Salinillas, bueno, Cerveto, bueno, toda una serie de pueblos, en donde en San Juan de Plan, pues ahí había la costumbre de que el día de San Antonio, patrono para los animales, se les daba de comer especial y todas esas cosas, los jóvenes salían con grandes cencerros a tocar por las calles, a agitar el cencerro
para conjurar los males. Por otra parte, al ser el cencerro, y sobre todo las dumbas, un cencerro muy específico, un cencerro de elegancia que daba prestigio al rebaño, en señal de duelo, los pastores quitaban los cencerros, las dumbas, cuando subían o bajaban en la pequeña trashumancia o trasterminancia que había en Euskal Herria. Eso lo he visto yo en Aralar, he visto en otras zonas de Aizgorri, en otras zonas del país. Viene a cuento de una noticia que no sé si habrán leído en el periódico. Hace 3 días apareció muerto en la Sierra de Aralar, en la majada de Enirio, en el barranco del mismo nombre de Enirio, un pastor que era de la chabola de Paave, un pastor de la chabola de Paave, una de las más altas de Aralar guipuzcoano, y ese pastor parece ser que le dio un ataque y murió allí. Sus perros llegaron hasta la chabola, y el otro pastor que había en otra de las chabolas de ahí, alarmado, dice: ¿qué pasa aquí? Pero si este no viene y tal. Bajaron y se encontraron muerto a este pastor, que era del caserío Ernaiza, y que hace unos 8 o 10 años hice con él y con otro cámara un documental sobre la transhumancia, pues desde la costa hasta la Sierra de Aralar. Bueno, pues a lo que iba. Apareció, creo que el día 28 del mes de octubre, en el periódico una esquela, 3 esquelas concretamente, y una de ellas era de un sobrino que era algo versolari y que le hizo un verso en donde cita: ya no se oirán las dumbak de tu rebaño. Bueno. Nos ocupamos de hora, qué mal. La ermita de Santa Engracia, en Aizarna, es una ermita de las más bellas que tiene Guipúzcoa, junto con la de Santa Engracia de Segura. Pues tiene una espadaña grande, relativamente, porque claro, la ermita es como una borda, ¿no? Está en la cúspide de un pequeño montículo calizo que se domina todo el valle ciego de Aizarna, con la iglesia de la Asunción, que es fantástica, y todos los caseríos distribuidos por el Polje, por esa llanura kárstica que es el Polje de Aizarna. Y esa ermita tiene una enorme campana para el tamaño que es la ermita. Y según la tradición que les he recogido muchas veces, esa gran campana fue transportada desde un caserío que está en Erchin Magaleán, o sea, en la ladera del monte Erchiña, que se llama Apatei, y que un enorme carnero la transportó hasta aquel sitio. Claro, son leyendas míticas, porque claro, el peso que tiene esa campana, unos especialistas campaneros y relojeros de la saga de los Yeregui me contaron que esa campana pues le han calculado 2.200 kilos. Bueno. En Arano, que es el pueblecito que está justamente pasado Hernani, término de Hernani, Ereñozu y todo eso, pues en Arano me contaron que cuando alguien llega desganado y arrastrando los pies, o sea, como muy cansado, se suele decir: "Ze, heldu haiz, pulumpa, pulumpa", porque hace el sonido con los pies como si fuese una. Y también en Arano me decía: cuando alguien habla muy alto y está molestando, se suele decir: "Neska edo motel, joale kalaska, maten du".
Hay otra expresión que usa el cencerro, que es en castellano, que se dice a cencerros tapados. Es como en silencio, como en secreto, sigilosamente, porque los pastores, cuando querían ir a un sitio que no se les oyese, que estaban cambiando de pastizal o de zona, pues muchas veces les ponían a los cencerros hierba, una mata de hierba dentro del cencerro para que el badajo no se moviera. Pero también algunos que robaban ganado, y que eso lo hacían generalmente en nocturnidad, pues a los ganados que robaban, esos robos que ha habido, o pasos no legales de ganado interfronterizo, pues le ponen una mata de hierba dentro y evitan que el cencerro suene. Bueno, pues yo con esto voy a intentar que vean algunas fotos de esto. Bueno, aquí tenemos un calasco, y tengo que decir que este calasco, que es de un pastor amigo mío, tiene un badajo de pitón de cuerno y que tiene muy desgastado los años que habrá estado golpeando para tener ese estrangulamiento en la zona central. Pero este calasco tiene una cosa muy importante, que es que tiene un dibujo de un rombo acabado en una cruz. Esto es un símbolo antiquísimo que aparece en petroglifos de épocas antiguas, en zonas ganaderas y pastoriles, pero que son de épocas de principios de nuestra era. Bueno, aquí le tenemos en una estampa del siglo XIX a nuestra Amacho de Aránzazu, con ese horrible mantón, que las santas señoras y mujeres que se gastaban un dineral pues, bordando y llevándolo, pero que aparece con el cencerro colgando. Esta es una copia de una reproducción de una fotografía sacada el año 1928 por José Miguel Barandiarán Yerbe en el pueblo de Sabando, en la cueva abrigo que he hecho alusión antes. Pues yo me he encontrado solamente con un trozo del muro que tienen ustedes aquí, a mano izquierda. Todo lo demás ha desaparecido. Ahí se ven al fondo, sobre una pala, sobre una repisa, una serie de cencerros. Al lado del yunque, del shinguri, tienen otra serie de cencerros. Aquí tenemos a este cencerrero de Alegui haciendo cencerros de tipo chincharri, de los que se ponían sobre un cuero de vaca sin curtir y que se le ponían 2 y hasta 3 bandas de cencerros pequeñitos para poner a las vacas cuando se hacía el arreo de un caserío a otro, cuando las bodas, o cuando se iba a alguna feria, pues a la Feria del Campo en Madrid era famosísima y se les llevaba con una manta limpia y estupenda y luego un collar enorme, estupendo. Pues estos son los cencerros que hacía este hombre. Bueno, aquí tenemos al cencerrero de El Betea, un taller paupérrimo, un yunque, un chingude, mayuá, luego una parte del horno. Bueno, aquí un cencerrero que vendía cencerros en la zona de Apellaniz, Maeztu, San Román, Onraita, Roitegui, bueno, toda esa zona de Álava. Aquí tenemos pues una visión incomparable del macizo de Aizgorri con la majada de la zona de Las Colazza, en donde estaba mi amigo Atanasio Arana, que falleció también hace muchos años, y una vaca, pues que ya le han quitado los atributos, porque ahora las vacas, ya saben, no tienen cuernos.
Es una locura, pero no tienen cuernos. Entonces se los abortan, nada más siendo terneros, porque pueden herir efectivamente al ganadero, a Belzain, y que porta un cencerro. Aquí una cabra que está siendo ordeñada con otro cencerro que también, si se fijan, tiene un pequeño dibujo sobre la parte exterior. Aquí una colección de cencerros del pequeño al grande más y de un gran cencerro para que lo porte un mardano. Aquí unos dumbas de oveja junto con dos churcas y una malacha, la batidora que no lleva pilas ni electricidad. Aquí unos cencerros para ovejas y algunos para yegua, con badajo, el de más a la izquierda es de un material plástico y los otros, el uno es de madera y el otro es de cuerno. Aquí otros cencerros, pero este con otro tipo de dibujo. Aquí este cencerrero de La Rioja, haciendo un gran cencerro o campano y golpeando sobre el yunque. Aquí mi amigo Epifanio Lazcano, fallecido hace 2 años, que está muy joven, pero esto pues es cuando tendría 35 años menos o 40 años menos, haciendo una gran dumba en el Singuri especial para hacer cencerros. Y está haciendo el bordillo. Le ponen un bordillo o un refuerzo para que suene de una forma especial. Diré 4 cosas sobre que los pastores encargan los cencerros por el sonido para que tengan toda la partida de cencerros que compra el mismo sonido. De esa manera pueden saber, estoy oyendo, hay sitios en el monte que se llama, por ejemplo, el escuchadero, que es donde se pone el pastor, oye, tin, ton, don, 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 tin, ton. Uy, aquí hay tres cencerros míos. Y no tiene que estarse dando la vuelta por todos los sitios, rompiéndose las piernas, buscando. Ahora el problema es que el oficio de cencerrero va a andar un poco por tiempos, porque ahora hay collares con GPS. Bueno. Aquí un detalle, está más ampliado y se ve ya la trama, golpeando con ese martillo para que lo que le han pedido de sonido, de timbre de ese cencerro, sea parecido a los otros, para que los pueda reconocer. Aquí está otro cencerrero de Goizueta, Belaco, Apecechea, de apellido, que está haciendo pequeñas calascas en el Singuri. Ya ven que es un raíl de ferrocarril al cual le han aguzado la parte exterior, extrema, por donde golpea y le da forma al cencerro. Aquí están las chapas, que son las pletinas que hacen de plantilla para saber los diferentes tamaños que tienen los cencerros. Los que están más a la izquierda son para hacer dumbas. Eso plegado así y luego golpeando se hace la dumba. Los otros son para hacer grandes calascas y los otros son para hacer otros cencerros tipo campanilla. Aquí la producción del cencerrero. Todavía no le ha puesto la carolla, el asa de arriba, ni tampoco le ha hecho el agujero para ponerle la carrolla barrengoa, o sea, la argolla interior de donde va a colgar el badajo. Y aquí no es que vaya a preparar un pastel, un rosco de reyes, el cencerrero, sino que es donde amasa, antes se hacía a mano, y se amasaba también con los pies, el barro, como los ceramistas, los alfareros, y esto, sin embargo,
con dos brazos mecánicos con unas excéntricas, remueven el barro con hierba o con cascarilla de cebada o de trigo para hacer esa mezcla con la cual se va a hacer una torta. Piensen ustedes en una gran crepe, una gran crepe, pero de más o menos 1 centímetro de grueso. Según el tamaño del cencerro será más o menos eso, sobre una mesa. Eso pone el cencerro que va a ponerle el baño de latón, el baño de cobre, y le pone en la parte inferior, calcula él, para este cencerro de tantos gramos de latón, que ahora lo tiene en chatarra cortada, así de troqueladoras, que compra en chatarrería, ¿no? Pone unas cuantas, luego envuelve aquello, le pone en la parte superior otro tanto, cierra todo ello, cierra como si estuviésemos haciendo una empanadilla, barro sobre barro se cierra muy bien, y luego le hace una tapa en la boca y también la cierra digitalmente, así dando, para que quede totalmente como si fuese un gran croquetón, un gran croquetón. Y entonces a esa, en la zona de la boca, le practica un orificio. Todo ese conjunto lo mete en un horno. Marcelino San Miguel, cuando hacía un cencerro del tamaño que hemos visto a Epifanio Lazcano, solamente hacía uno en hornada, o sea, salía a un precio alucinante, pero otros se podían meter 4 o 5 a la vez haciéndolos, ¿no? Y entonces, ese agujero, ¿para qué era? Cuando el calor se pone al rojo, todo ese barro que está envolviendo al cencerro, pues sale una garra, sale una llama por la boca que es azulada verdosa. Los que sepan algo de química, cuando aparece llama azulada verdosa es que hay cobre, ¿no? Y entonces quiere decir que aquello ya se está fundiendo. Cuando acaba de salir esa llama es cuando lo retira con unas grandes tenazas, lo deja un poco enfriar y cuando ya está más frío le da vueltas con un palo, como aquellos palos que todavía en San Sebastián, en las zonas periféricas, había personas que hacían los colchones, ¿no? Los colchones usaban un palo que estaba un poco curvado, así, ¿no? Colchón de lana. Ahora ya la gente no sabe ni lo que es un colchón de lana. Golpeaba la lana para batirla. Pues con ese palo, lo que hacía, como estaba caliente, muy caliente, le daba poco a poco vueltas por el suelo para que el caldo de latón fundido o de cobre fundido o de bronce fundido embadurnase toda la superficie de la chapa y a su vez le diese un buen tono de timbre y además se soldaran las partes de la chapa que se quedaban unidas con unos ensolapamientos y unos tijeretazos que se daban. Una vez que se había dado todo eso y ya estaba más frío, se cogía con las tenazas y se metía en agua. Entonces, como ese barro se había convertido, esa fragua, pues estaba a 1100 grados, quiere decir que el barro está ya como un barro cocido de horno alfarero, pues está duro, se golpeaba con un martillo y salía el cascarón y aparecía el cencerro limpio. Aquí tenemos una serie de badajos, algunos de madera de boj, otros de cuerno y otros badajos de madera sobre unas calascas pequeñas. Y aquí una persona informante mía haciendo unos badajos con cuerno, que me comentó, esto es de hace más o menos 2 meses, pues me comentó que cada vez le es más complicado encontrar cuernos. Por eso que he dicho, porque ya no hay la industria del cuerno, antes se hacían calzadores de cuerno, peines de cuerno, peinetas de cuerno, vasos de cuerno,
ahora no hay ninguna de esas cosas, ¿no? Bueno, entonces le es complicado, pero tiene y ahí está. Aquí tenemos un poco, para evitar el tener que explicar sobre la imagen, se ve el badajo, la mingain de cuerno, se ve un pequeño reborde que no llega a ser periférico de toda la boca, pero que, aparte de reforzar, le da solidez al cencerro y además le ayuda en el sonido. Y luego el sistema de solapamiento de las dos chapas. No se quedan así. No existía la soldadura eléctrica, no existía la soldadura autógena, no existía la soldadura por puntos, aunque ya he conocido ahora cencerreros que hacen con soldadura por puntos, que es una cosa eléctrica que con un pedal tocan los dos electrodos, entre medio está la chapa, se produce un calor tan fuerte que se sueldan, ¿no? Bueno, entonces había que sujetar ese cencerro para que se mantuviera mientras estamos haciendo el baño. Aquí dibujos que tienen algunas calascas y esos agujeros que sirven también para dar el tono a los cencerros. Este es el taller de Epifanio Lazcano, con el Chinguri aquí a la izquierda, otro banco para el otro, para el padre y el hijo, los cestos en donde iban llenando los cencerros diferentes, y aquello una especie de prensa cortadora para evitar tener que estar con la tijera haciéndola. Estos, sin embargo, son cencerros del Pirineo catalán, concretamente de la zona del Repollés. Son trucos con unos collares de madera preciosos tallados por los pastores, con dibujos geométricos, generalmente hexapétalos, con la inicial del propietario del rebaño, pero que se han venido usando. Aquí otros, pero estos son ya más tipo calascas, también con cencerros de este, ¿no? Aquí una persona que encuesté hace unos años en el Pirineo Oscense, en un valle que se llama Sobremonte. Yo si les cito el desgraciado accidente que hubo en Biescas, enseguida les llegará la noticia, pues esto está encima del abanico de deyección que produjo todos esos muertos en el camping de Biescas. Es un pueblecito que se llama Betés. Y este valle de Sobremonte tiene 3 pueblos: Aso, Llosa y Betés. Dios me libre de los 3, decían los del pueblo. Y otro dicho era: si nieva en Betés, no te estés. Bueno, pues aquí tenemos cuartizos y trucos de este señor que se llama Casasús, en Betés. Esta es la campanilla que he hecho antes alusión de Jordania. ¿Qué diferencia tiene esa campanilla con esta? Es muy poco. Es muy poco. O sea que esa distancia de más o menos 5.000 kilómetros de aquí a allí, pues en temas etnográficos pues muchas veces se juntan. Estos son crótalos o cascabeles. Este otro es un cencerro turco que semeja mucho a los cencerros de la zona de balcánica, con badajo de hierro. Y este, sin embargo, es un cencerro de Birmania, que está hecho de otra forma. Aquí tenemos remaches, tenemos soldadura, y tenemos que el tubo este tiene una caperuza
que luego machacándola sobre el yunque la han conseguido. Un asa que sujeta sobre esos dos remaches y un badajo de madera, parecido a los que suelen llevar los perros de caza. Vale. Estamos acabando, ¿eh? Aquí una sorta de cencerros. Aquí un collarcito, un ustalle que se coloca a las ovejas buenas, a las guías, porque hace un sonido muy estridente, muy fino. Y aquí otro, con otros tipos de cascabeles. Y aquí los cencerros que un antiguo pastor, hijo de un pastor que conocí yo, que se llamaba Bruno San Vicente, que tenía la chabola junto a la ermita de Santa Teodosia, en el Valle de Arana, pues ha recogido para guardarlo y conservarlo en el bar-restaurant que tiene en el pueblo. Y aquí un cencerro muy parecido a este que tenemos, que es una dumba. Y aquí la venta de cencerros en ferias. Está concretamente, esta foto tiene pues así como 35 o 40 años, es la feria de Alsasua, que se vende cantidad de caballerías y eso, ¿no? El cencerrero, con todos los cencerros todavía de cuerno. Y aquí una feria que se organiza el día de San Antonio, la feria de San Antonio, no San Antonio Abad, sino el San Antonio del 17, del 13 de julio, ¿no? Y aquí está un posible comprador que está sonando el cencerro para ver si le gusta para comprar toda una serie, porque hay que comprar igual 30 cencerros, pero que suenen igual, porque lo demás... Aquí la producción de un cencerrero, en diferentes gamas. Los dos cencerros apucherados del fondo son de zona de Yugoslavia, de Austria. Y por mí, en cuanto a cencerros, solamente decirles una cosa. El tema del cencerro es tan importante que a principios del siglo XX hubo un litigio que lo recoge Resurrección María de Azcue, entre ganaderos. Había un robo de una vaca que llevaba un cencerro y no se podía saber de quién era la vaca. Entonces, este juez dijo, bueno, que me traigan varios cencerros, y entre ellos el cencerro del tema del litigio. Y llevaron los cencerros y estaba todo lleno de ganaderos de la zona. Empezaron a tocar cencerros. Dijeron, este es de tal, esto es del caserío Zubizarreta, y esto del caserío Echezaga, y este del caserío Iturribide, y este de tal otro, y este tal. Dijo, pues mire, este es de este señor, porque lo han dicho todos los que estaban presentes, han reconocido que el sonido de ese cencerro, y le quitaron la vaca al que había robado la vaca. Bueno, eskerrik asko por su atención. Mañana vendrá a hablarnos sobre un tema muy interesante, que es el uso de la madera en montes comunales de propiedad y de uso comunitario, pero concretamente de las limitaciones de las amescuas. Es un territorio que pertenece geográficamente, geológicamente a la sierra de Urbasa-Andía-Encía, a esa cadena, pero es un territorio enorme con unos bosques de hayas fantásticos que vienen siendo explotados, y antes muchísimo para hacer traviesas de ferrocarril, para Renfe y tal, y que los
vecinos de cada uno de los pueblos, tanto de Amezcua Alta como de Amezcua Baja, Amezcua Alta con Eulate como capital y Amezcua Baja, Zudaire como capital, pues en vez de pagar impuestos, les hacían un reparto con la venta de esa madera que hacían. Ahora ya no, ahora ya no, pero antes así era. Entonces nos va a hablar de esos problemas que tiene las subastas y cómo se adquiría el lote de maderas, los lotes que eran gratuitos para los vecinos, pero que no es lo mismo que te toque al lado de la pista a otro que tengas que ir andando o subiendo una cuesta muy grande para poder conseguir el lote para leña de fuego. Bueno, pues de todo eso nos hablará Asier Iriondo Etura. Y el jueves, Javi Castro Montoya y Joseba Alonso Arratibel, el primero nos hablará sobre canteras de piedras moleras en Andaza y dentro, sobre todo, de ese gran monte que era de la colegiata de Orreaga, Roncesvalles, y que todavía se quedan y se pueden ver los mugarris con el báculo florido de Roncesvalles. Y el segundo ponente, porque va a haber dos, se van a repartir el tiempo entre dos, es Joseba Alonso, que es un experto en tema de mugas. Las mugas y los límites son unas cosas muy interesantes porque antes los ayuntamientos hacían vigilancia de las mugas, de tal manera que había un día al año en donde el secretario, el alcalde e igual el sacerdote, el cura o el rector o el abad del pueblo y algunos vecinos recorrían en 1 o 2 días las mugas para ver si alguien las había movido. Y entonces el secretario tomaba un acta de que todo estaba de acuerdo, siguiendo el libro de mugas o límites que tenía ese pueblo y que se suelen venir escritos ya. A 3 tiros de ballesta se encuentra una roca que tiene en su cara meridional una cruz y está en el sitio Arrigurucheta. La otra, a 2 tiros de arcabuz, hay otra piedra. Entonces se sigue la muga para ver cómo está. Y el último día, viernes, vendrá un experto en papel, que estudió técnico papelero en la Escuela de Papelera de Tolosa, que nos hablará de una cosa también muy interesante e importante, que es el conocimiento de los papeles, los tipos de papeles, las papeleras que ha habido en Guipúzcoa, que hemos conocido muchísimas y ahora en este momento está en un estado languideciendo, el número de papeleras y otra cosa importantísima, que es la filigrana que se le colocaba a los papeles para identificarlos. Ustedes recordarán, los que tienen una cierta edad, que los impresos, o sea, las comunicaciones con el gobierno, con la administración, había que hacerlo en un papel especial, papel guarro. Pues las cartas un poco importantes se compraba un papel que tenía filigrana, un galgo, que hacían en Tolosa. Pues de esas filigranas este señor tiene cerca de 1000, diferentes desde el siglo XV hasta nuestros días. Y de eso es muy interesante para reconocer papeles, saber que no nos han engañado en un documento, porque el papel tiene esa filigrana que se ve a trasluz y que entonces es de esa época. Y bueno, todas esas cosas que son muy interesantes. Bueno, es que ricasco. ¡Ay! Es que ricasco. Ahora mismo me preguntas porque... Bueno, oso ondo gaztek. Bai.
oso ondo. ¿Te vas a comprar algún cencerro o no? No.